Es un gusto estar acá con todos ustedes y primero felicitar a la Universidad de San Francisco de impulsar estos espacios académicos, porque hoy en día el periodismo se debe pensar, se debe reflexionar, se debe cuestionar cómo está funcionando actualmente en América Latina y en el país, y por eso felicitamos a la Universidad San Francisco de parte de Lupa Media por este espacio. Y estoy aquí para presentar a nuestra primera congresista, que viene desde Argentina. Ella es Ana Laura García y va a presentar la primera conferencia de este congreso tan importante que se llama Profesores que Multiplican. Ana Laura es máster de periodismo en investigación por la Universidad del Salvador en Argentina. En Chequeado forma parte del programa de educación, liderando diferentes proyectos vinculados a la formación de periodistas, profesores y estudiantes de comunicación. Además, coordina desde el 2022 la primera red latinoamericana de enseñanza del fact-checking en la región. Es autora de diferentes publicaciones y recursos didácticos sobre fact-checking, IA generativa y narrativas desinformantes. Y es un placer presentarte en este panel, más que todo porque fue la persona que acompañó a Lupa Media en el proceso de unirse a la red latinoamericana de formadores de fact-checking en el Ecuador. Entonces, bienvenida, Ana Laura, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día, muchas gracias. Es un honor, un privilegio estar aquí hoy en este congreso tan importante en Quito. Antes de empezar, les quiero contar que estoy con problemas de altura serios. Hoy me levanté bastante afectada, así que les pido que entiendan esta lentitud que quizá tengo en la presentación, porque estoy un poquito todavía afectada por la altura. No estamos acostumbrados en Buenos Aires a estas alturas y me lleva un poquito de tiempo incorporarme. Muchas gracias, como les decía, al Congreso, muchas gracias a la facultad, a la universidad, a Tania por todo este recorrido que hicimos hasta llegar acá y por supuesto a Lupa Media por hacerlo posible. La idea de hoy es contarles cuál es la experiencia de la Red Latinoamericana de Formadores en Fact-Checking. Ustedes saben que desde Chequeado, una organización argentina que funciona, que existe desde 2010, una organización pionera en Latinoamérica en la formación, no solamente en términos de fact-checking, sino también en periodismo de verificación. Lanzamos esta primera red latinoamericana creyendo que la importancia del fact-checking y de la enseñanza del fact-checking no solamente podía depender de las organizaciones que hacemos fact-checking, sino que también tenía que trasladarse al aula. Y qué mejor que hacerlo a través de los profesores, a través de los docentes, que son aquellos agentes multiplicadores de la enseñanza en el aula, ¿no? Seguramente veo muchos estudiantes, todo lo que aprendieron en su recorrido en esta carrera tiene que ver con aquello que comparte y que se da dentro del aula con sus docentes. Por eso esta red que nació, voy a pasar, ahí vamos, me dicen, ahí vamos. Esta red que nació en 2022, fíjense en qué marco nació esta red, ¿no? Estamos hablando de una red que nace post pandemia. Claramente la desinformación, un fenómeno que no es nuevo, un fenómeno global, un fenómeno que claramente está siendo acelerado a partir de, por supuesto, la inteligencia artificial, entre otros factores. En 2022, ustedes recordarán, parece que pasó hace mucho, pero no tanto, salíamos de la pandemia, salíamos de una situación donde se daban algunos fenómenos comunicacionales, como por ejemplo el aumento de la incertidumbre en términos de el desconocimiento sobre el virus, el desconocimiento y todo lo que tenía que ver también con las medidas sanitarias, con las teorías conspirativas que empezaron a circular en ese momento tan particular de la historia de la humanidad, me animaría a decir. Apareció el concepto también de infodemia en términos de esa sobreabundancia informativa que muchas veces generaba y que nos generaba desinformación. Apareció también el otro factor clave en el contexto post-pandemia que tenía que ver con la desconfianza en las autoridades, las desconfianzas en las fuentes oficiales, en términos de, recordarán ustedes, el tipo de información que nos daban y el tipo de información con la que contábamos, muchas veces producto también de
una situación absolutamente especial y particular como fue la pandemia. Y por último, en ese contexto, ¿no?, donde en términos de desinformación la pandemia fue crucial, la pandemia fue un antes y un después en términos de circulación de desinformación vinculadas a salud, aparece la necesidad de mayor capacitación, aparece la necesidad en las universidades de llevar mayor capacitación en términos de fact-checking. Ahora, cuando hablamos de fact-checking, todos sabemos de qué hablamos cuando decimos la palabra fact-checking, término fact-checking. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ahí estamos. Cuando hablamos de fact-checking hablamos de periodismo de verificación, es decir, de un método que desde 2010 propuso Chequeado, de 8 pasos donde hacemos una verificación paso a paso para esto, ¿no? Para verificar ese contenido desinformante, esas fake news que pueden llegar a circular. En este sentido, como les contaba, surgió la necesidad de empezar a multiplicar la enseñanza del fact-checking en las aulas y ya las organizaciones obviamente no eran las únicas, en este caso, que iban a tener ese rol porque se necesitaba, porque había crecido, como les decía, esta necesidad, y de ahí surge el proyecto de crear una red en la que se capacitara a docentes en la enseñanza del fact-checking para que el docente llevara al aula el proceso de verificación, ¿no? Entonces, el docente se va a convertir en el multiplicador de esa enseñanza y, de alguna manera, nuestro aliado adentro del aula para que se incorpore en la currícula el periodismo de verificación, fact-checking o periodismo o el periodismo de datos y el periodismo de datos. El programa entonces tenía 3 grandes estrategias que respondía, por un lado, fortalecer las estrategias de enseñanza y de las áreas de educación de las organizaciones de fact-checking que pertenecían a la red o que iban a pertenecer a la red, formar a profesores y generar una comunidad. ¿Cómo lo hicimos? Por un lado, cuando hablábamos de alianzas, fue necesario, obviamente para una red es necesario tener alianzas, es clave la alianza. En este caso, nosotros comenzamos en 2022 con México, fue el primer país que se incorporó a la red y a lo largo de los años se fueron incorporando 8 países. En este año se incorporó Ecuador, con Lupa Media, gracias Lupa Media que está acá, que hizo posible la incorporación del país a la región. Obviamente, la incorporación de un país a la región para nosotros significa que la enseñanza del fact-checking llega al aula en otros países y en otras universidades, ¿no? Obviamente, la incorporación de un país implica conocer también las narrativas desinformantes de ese país y crear, como les contaba aquí, como compartíamos en la pantalla, crear recursos pedagógicos que tengan que ver con el propio país. ¿Esto qué significa? Para que una red funcione, necesita ese componente local. No iba a venir Chequeado a Ecuador a dar una capacitación y enseñar a los profesores sin la mano de una organización local como es Lupa Media, que te permite conocer la narrativa desinformante local. Ustedes saben que particularmente existen narrativas que circulan a nivel regional y que después las vamos a compartir por otros paneles. Sin embargo, solo ustedes saben cuáles son las locales. Digo, ustedes son los que adentro del aula como docentes pueden llevar las desinformaciones locales o las noticias falsas locales para darle sentido a esa construcción de aprender a verificar. ¿Sí? Obviamente el proceso para que se incorporen estas organizaciones y estas universidades tenía todos estos componentes. Por un lado, Chequeado junto con la organización local, en este caso Lupa Media, convocaba a los profesores se capacitaban, llevaban esa capacitación, esa formación a las universidades. En las universidades, obviamente, los estudiantes eran los destinatarios, protagonistas absolutos, obviamente, de toda esta red. Y esos estudiantes hacían un ejercicio o hacían una práctica de verificación para completar el programa. Esto que uno lo ve así, con un gráfico en donde solamente aparecen algunos círculos, les puedo asegurar que es un trabajo enorme, porque la red tiene como principal objetivo, como les decía hoy, dejar capacidad instalada. ¿Esto qué significa? El docente que se capacitó, el docente que se formó durante un mes y tuvo una implementación en el aula de otro mes, o sea, una formación de casi 3 meses en total, se queda con ese contenido, se queda con eso aprendido y no solamente va a tener impacto en la corte de este año, en el curso de este año, sino que ese contenido ya luego se multiplica en el resto de los cortes y en el resto de los cursos que tiene el profesor, con lo cual es una manera de ampliar el impacto de la enseñanza del fact-checking de manera exponencial. ¿No? De manera exponencial.
Claramente, esto es posible porque hay un docente, hay un profesor que asume ese rol de agente multiplicador de la enseñanza del fact-checking. ¿Esto qué significa? Que asume encontrar un espacio dentro de su currículum, digo, acá hay muchos docentes seguramente, que le permita incorporar este contenido que quizás inicialmente no lo tenía. Acá estamos hablando de incorporar un contenido. ¿Y por qué incorporar un contenido en cualquier materia o de manera transversal? Acá se dice materia, currícula, materia, ¿está bien dicho? Sí, materia, de manera transversal. Porque la idea es que la desinformación no solamente va a estar vinculada a, tengo que darle una materia de periodismo. La desinformación no solamente es, tengo que dar una materia donde se vea el concepto de fuentes. Digo, si ustedes tienen una materia como economía, seguramente dentro de una materia como economía, pueden encontrar desinformaciones vinculadas a temas económicos, con lo cual también ahí el aporte de la verificación puede ser trascendental y puede ser importante. Por lo tanto, la invitación tenía que ver con, bueno, pensar cuáles eran los mecanismos para que el profesor incorporara la enseñanza del fact-checking, la enseñanza de un método de verificación en sus materias de manera transversal. ¿Sí? Este desafío, por supuesto, que incluyó un acompañamiento muy grande, no solamente desde chequeado, sino en este caso de lupa media, para que el profesor incorporara esto al aula. Y después también la experiencia de que los estudiantes se sumaran a querer llevar adelante, ustedes me podrán decir como estudiantes, a veces no elegimos si queremos hacer la práctica o no, la tenemos que hacer, es parte del programa, por supuesto, pero acá además hubo una voluntad y un interés particular de los estudiantes para llevar adelante esta verificación y para llevar adelante este proceso de chequeo y conocer de esta manera cómo se realizaba el método de fact-checking en el aula. Bien, algunos de los impactos hasta el día de hoy, ustedes verán cómo está el mapa de a poquito, cómo está marcado el mapa de los países que forman parte de la red. Este impacto de 3.100 estudiantes obviamente es un impacto indirecto, o mejor dicho, es un impacto directo que después se convierte en indirecto porque solamente es el impacto del año donde pasa la red por ese aula. Después el profesor ese contenido, como les decía, lo viene compartiendo o lo va compartiendo en el resto de sus cursadas. Bueno, en términos de la red que aprendimos, ¿no? Aprendimos varias cosas y de alguna manera el aprendizaje también tuvo que ver con la experiencia aquí en Ecuador, por eso la traemos hoy, la compartimos hoy. Aprendimos varias cuestiones. Por un lado, que para que se lleve adelante una red, y esto lo pienso no solamente en términos de una red de fact-checking como esta, sino en cualquier otra red que uno quiera conformar o que uno quiera ser parte, es importantísimo la claridad del propósito. Ustedes saben que que parece casi una obviedad pensar que un proyecto, un programa como una red tenga que tener claridad en el propósito, es en sí mismo una obviedad, puede parecer. Sin embargo, la red se sostiene y en el armado de la red lo que aprendimos es que el objetivo principal tenía que ver con llegar al docente. O sea, más allá de las alianzas de las organizaciones, más allá de la importancia de que se multiplicara la enseñanza, acá lo importante era que el docente fuera el profesor, fuera aquel encargado, aliado, el multiplicador, el agente multiplicador de la enseñanza en el aula, con lo cual el propósito nunca se corrió en términos de que el protagonista de la red, fíjense que la red inclusive es una red de formadores, no es una red de universidades. La red tiene como protagonista absoluto al formador que es el docente. Obviamente fue importantísimo las alianzas estratégicas, no es posible una red regional sin organizaciones que intervengan en ese proceso y que comulguen con los mismos objetivos, con el mismo propósito. Un diseño progresivo, ustedes saben que para poder escalar a 8 países y tener un crecimiento exponencial de esa manera, hubo un diseño progresivo que arrancó en Argentina con una prueba piloto. Obviamente, en el caso de Argentina, fue el país, obviamente por ser chequeado de Argentina, que no quiero decir la palabra sufrió, pero que sí experimentó todos los desafíos y las oportunidades de implementar el programa, o sea, todos los errores que hemos tenido y los aciertos los hemos llevado adelante con esta primera prueba piloto en Argentina, y luego sí, obviamente, el diseño fue progresivo y fue creciendo de país en país. ¿Cómo generamos comunidad? Bueno, de diferentes maneras.
algunas muy simples y otras un poquito más complejas. Ustedes saben que la red, que está, como les decía, compuesta por 8 países, esta red tiene sus propias comunicaciones locales, es decir, la red local tiene sus propias vías de comunicación. Tenemos encuentros regionales, tenemos espacios donde desarrollamos también materiales didácticos, tenemos también encuentros anuales, pero además estamos implementando una experiencia este año que se llama, una experiencia que se llama Yo Te Invito, que es una experiencia en donde se trabaja en duplas educativas de 2 países diferentes, claramente, y uno de los profesores de la dupla participa en el dictado de ese contenido en el aula de otro profesor. Hay un intercambio, por eso se llama dupla educativa, hay un intercambio de experiencias. Entonces, los alumnos de Ecuador reciben al profesor de Colombia, que va a ser el que le da el contenido vinculado a fact-checking, y el profesor de Ecuador va así al aula del profesor de Colombia. La idea es que se genere un intercambio de conocimiento, un intercambio de experiencia, y que la enseñanza del fact-checking no solamente tenga que ver con la actividad que realiza el profesor de Ecuador en su aula de Ecuador, sino que además tenga la posibilidad de compartir la experiencia con estudiantes de otras universidades de la región. ¿Cómo estoy con el tiempo, Tania? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? Ahí estamos. Gracias. En relación a la implementación de la red, y acá también fue muy importante la manera en que se llevó adelante el crecimiento o la escalabilidad de la red, tiene que ver con la adaptación local. Ustedes saben que aprendimos en este tiempo que en el aula, y acá digo, hay muchos estudiantes que seguramente coincidirán, o quizá no, pero podemos verlo, el aprendizaje es mucho más significativo en la medida que es más cercano, ¿no? Yo te puedo traer un ejemplo de Milei en Argentina y una desinformación de Milei en Argentina, pero seguramente si te traigo un ejemplo que tenga que ver con alguna cuestión local, va a ser mucho más significativo para vos. Nosotros cuando, en general, las organizaciones de fact-checking trabajamos con ejemplos no solamente locales, sino también muchas veces regionales. ¿Por qué el regional? Porque en regional en realidad lo que demuestra es que el mismo tipo de desinformación circula de país en país, solamente cambia el protagonista, ¿no? Sacamos a Milei, ponemos a otro presidente, la narrativa desinformante es la misma, solamente cambia el personaje. En este sentido, lo que sí aprendimos en la red es que para el estudiante tenía mayor valor la clase, específicamente del método de verificación, si el ejemplo que llevamos al aula era específicamente de su país. Es decir, si la práctica que tenía que hacer de verificar tenía que ver con su propio país. Ustedes dirán, puede parecer a priori una obviedad, sin embargo, al principio se utilizaron ejemplos más internacionales. No sé, les doy el ejemplo, ejemplos vinculados a Papa Francisco, es decir, ejemplos vinculados a personajes conocidos mundialmente y representativos mundialmente, para que todas las universidades en el mismo momento estuvieran trabajando con el mismo caso. Luego nos dimos cuenta que no, que en realidad en la medida que fuera mucho más local, el impacto iba a ser mucho mayor y más significativo el aprendizaje en función de trabajar con contenidos cercanos a los estudiantes, contenidos de desinformación cercanas. De hecho, siempre el ejercicio tiene que ver con, bueno, ¿qué te llegó a vos? Cuando queremos definir qué es la desinformación o qué es una noticia una noticia falsa, bueno, ¿qué contenido te llegó a vos? No estamos hablando de un fenómeno que solamente convoca a las organizaciones de fact-checking, sino que lo vivimos diariamente en el contenido que consumimos, en nuestro feed, cuando navegamos en una red social, cuando leemos un medio de comunicación. Digo, nos pasa todo el tiempo y por eso la importancia de estar alertas y atentos y tener, como estudiantes, futuros periodistas, algunas estrategias para verificar ese contenido y para, en nuestra práctica profesional, poder compartir información de calidad, que es el objetivo principal de un periodista, de un comunicador. Voy a avanzar un poquito más rápido y solamente para dejarles esto último como parte de los aprendizajes de la enseñanza en el aula. Dentro de lo que es la enseñanza en el aula, aprendimos que en la medida que el componente sea práctico, iba a ser más significativo para ustedes, para los estudiantes, ¿no? En la medida que uno llevara adelante
una temática de enseñanza, o sea, explicar el contenido a partir de casos concretos, de una práctica concreta, iba a ser mucho más significativo. ¿Esto qué significa? Que la definición de desinformación, no debería ser la manera que tenemos de llegarle al contenido, cuando en realidad la desinformación la vivimos diariamente, con lo cual, en vez de explicarte yo lo que es la desinformación, vos me podés contar qué vos considerás que es desinformación en función del contenido con el que interactúas todo el tiempo en tu feed, en tu red social. ¿Sí? Digo, enseñar fact-checking tiene que ver con encontrar también cuáles son las estrategias más significativas para los estudiantes, y en este caso, y gracias también a la colaboración y al trabajo conjunto de todas las organizaciones que forman parte de la red, de todos los profesores que forman parte de la red, hemos aprendido que a la medida que ese contenido les resulte cercano y familiar, tenemos muchas más posibilidades de que este contenido sea aprendido y posteriormente verificado. El día de mañana, futuros periodistas, la realidad a la que estamos todo el tiempo expuestos en nuestra labor diaria nos obliga, de alguna manera, a estar atentos a estos indicadores que requieren y que necesitan de una verificación, ¿no? Necesitan de una verificación y de un chequeo y de la aplicación de estrategias de fact-checking. Me gustaría, si te parece, Tania, dejar unos minutos por si hay alguna consulta. Veo que hay más estudiantes que profe, me da la sensación, así que también si quieren que nos corramos un poquito del tema y compartir alguna pregunta, comentario, más que dispuesta a escucharlos. Gracias. Y tomo agua. Vasito no.